Si nos vamos en la cuestión de lo que es la corriente continua y la corriente alterna, también en la corriente alterna tenemos una gráfica. Por ejemplo, en un osciloscopio podemos ver cómo se maneja la corriente alterna y cómo se maneja la corriente continua. La corriente alterna genera sus ondas, como lo habíamos visto, generando parábolas, y la corriente alterna tiene una frecuencia de 60 Hz. La frecuencia es el número de vueltas que da esta parábola, ¿sí?, en un segundo. Son 60 vueltas en un segundo. Es una velocidad impresionante, ¿sí? Si nosotros podemos ver aquí, se generan parábolas en las cuales está generándose una frecuencia, ¿sí? La corriente continua la estamos viendo. Si nosotros es lineal, la corriente continua ustedes la pueden ver en las baterías de los carros, en las pilas. Es la energía que se almacena y esta energía es lineal, mientras la corriente alterna es, en cierta cuestión, es una frecuencia, ¿sí? Si nosotros lo vemos en los planos cartesianos, por ejemplo, aquí es el eje de las Y, el eje de las X, y se va generando toda esa frecuencia. Para podernos dar una idea de lo que estamos hablando, dice aquí el libro que existen dos tipos de corriente eléctrica: la continua y la corriente alterna. La corriente continua o directa se origina cuando el campo eléctrico permanece constante. Esto provoca que los electrones se muevan siempre en el mismo sentido, es decir, de negativo a positivo. Recuerde, el sentido convencional de la corriente en forma equivocada señala que es de dispositivo a negativo, de positivo a negativo. La corriente alterna, antes de esto, si tú conectas, por ejemplo, los carros, cuando tu batería se daña o la batería ya está dañándose, te pasan corriente, y si los polos los inviertes, puedes dañar tu batería y la del otro conductor o la del otro carro. Por eso es importante tener los mismos polos, conectar los mismos polos de positivo a positivo y de negativo a negativo. Si tú los llegases a cruzar, generas un choque eléctrico y puedes dañar tu batería y la otra batería. Por eso es importante ese detalle. Ahora veamos la corriente alterna. Se origina cuando el campo eléctrico se cambia alternativamente de sentido, por lo que los electrones oscilan a un punto y a otro lado del conductor. Así, en un instante el polo positivo cambia a negativo y viceversa. Cuando el electrón cambia de sentido, efectúa una alternancia. Dos alternancias consecutivas constituyen un ciclo, es lo que estamos hablando. El número de ciclos por segundo recibe el nombre de frecuencia. Esta es general de 60 ciclos sobre segundo para la corriente alterna. La corriente continua no te puede hacer daño, pero la corriente alterna, si tocas un cable de 220, 240 volts, aún así de 120, sufres un choque eléctrico en tu organismo y puedes fallecer. Y en la corriente continua no hay tanto problema, aunque sí, 9 volts si los tocas y al corazón directamente sí hay algún problema, pero es muy lejano el riesgo.